hermanos, se los agradezco. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, hermanos, una nueva serie que quiero compartir con ustedes. Un hermano el viernes, me preguntaba acerca del último tema de las 5 solas de la Reforma Protestante. El último tema que vamos a tocar era acerca de la gracia, nada más que de la gracia. Tenemos una serie completa que estamos desarrollando acerca de ese tema y vimos ese tema. Como muchos de ustedes, hay muchos que vienen, no quisiera ser repetitivo en ese sentido, porque ya son temas que hemos compartido, pero ahí están, hermanos, en la página, ahí están las series, y incluso ya saben, con nuestro hermano Humberto pueden ustedes pasar y tener los CDs de las predicaciones gratis, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio. Hoy empezamos una nueva serie. Esta serie la he titulado de esta manera: son pecados que nadie ve, pero que Dios sí conoce de nosotros. Así vamos a estar viendo esta parte. Tiene un propósito bien práctico, lo vamos a ver de una manera bien práctica. A veces, hermano, la Biblia es la manera en cómo nos deja ver, ¿verdad? Está dividida en dos clases de doctrina: lo que es doctrina leche y lo que es doctrina carne. Entonces, por ejemplo, el autor de Hebreos le habló a los hermanos a los cuales les envía esa carta o esa epístola, y una de las cosas que le dice a esos hermanos es fue una reprensión, porque los hermanos a los cuales se les dirige esta epístola de Hebreos estaban viviendo de manera que parecía ser que se estaban olvidando de seguir creciendo. Entonces, en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, les dice el autor se desconoce de esta carta. Algunos creen que es Pablo. Es posible que sea Pablo, porque al final de la carta encontramos una salutación que le dirige a Timoteo. En el capítulo 13 de Hebreos, versículo 23, dice este pasaje: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, por ese versículo es posible que el autor de esta carta sea el apóstol Pablo. Entonces, pero bueno, aunque no fuera el apóstol Pablo, el autor principal es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Pero el tono que conlleva esta carta tiene mucho que ver con el temperamento del apóstol Pablo y su preocupación por las iglesias. En este caso, en el capítulo 5, versículo 11, les viene dando les viene hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su sacerdocio, y cuando llega el versículo 11 les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Y qué es acerca de esto? Lo que les viene diciendo en los capítulos anteriores. Tenemos mucho que decir, difícil de explicar. Y dice: porque os habéis hecho tardos para oír. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso es por la práctica, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces habla de dos clases de doctrina: doctrina leche, doctrina carne o vianda, como también se conoce, doctrina sólida. Y una de las cosas, hermano, que uno como pastor puede percibir, hablando de una manera general aquí en los Estados Unidos, y esto es algo muy, muy evidente en la Iglesia Universal, es la carencia, la falta de conocimiento y práctica doctrinal dentro del pueblo cristiano. Las cosas básicas que vienen siendo los rudimentos, lo rudimental, vendría siendo la base de la vida del cristiano. Muchas veces suele pasar dentro de las iglesias que no se tiene ese conocimiento. Los culpables somos los que enseñamos la palabra, porque desgraciadamente mucha gente no conoce la doctrina. De hecho, rechazan la doctrina,
no la reciben, se enojan incluso a veces si se les enseña la doctrina dicen, no, pues es que de esa manera no aprendo, a mí me gustan temas que me puedan ir enseñando, cómo poder ser un buen administrador de mis finanzas, cómo ser un buen, temas así, ¿no? Que vienen de alguna forma aislados de la doctrina de Dios y que la doctrina los cubre todo eso. Todo eso es importante, pero la doctrina, hermano, es muy importante en la vida del creyente. El autor de esta carta habló de 7 doctrinas que son prácticamente la base en la vida del cristiano. Doctrinas que incluso mucho cristiano, en términos general, no conocen. Entonces, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, ahí les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, si ustedes analizan qué significa la palabra rudimento, es las cosas básicas, las cosas fáciles, las cosas más sencillas. Esto es lo que le está diciendo. Dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Y perfección aquí no es de alguien que no comete errores, sino alguien maduro. Vamos a la madurez. Y luego le dice, no echando otra vez el fundamento. Y aquí les empieza a hablar arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Entonces les habla de 7 doctrinas diferentes que son prácticamente la base del cristianismo. La primera es la doctrina de Cristo. Todo cristiano, por el hecho de ser cristianos, deberíamos de conocer lo más que podamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? Todo lo que encierra lo que la Biblia nos enseña en cuestión de Cristo. Y luego dice el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Y habla de un arrepentimiento de obras muertas. Y esto es lo que vamos a tratar a través de esta serie. Aquellas obras muertas que todavía son parte de nuestra vida y que no nos hemos arrepentido y a veces ni siquiera queremos arrepentirnos. Queremos seguir viviendo como vivíamos antes o a lo mejor no como vivíamos antes, pero estamos practicando cosas que a veces la gente no se da cuenta, pero que Dios sí se da cuenta que las estamos practicando. Entonces habla de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas tiene que ver con aquellas obras que nosotros trajimos arrastrando de nuestra vieja manera de vivir, pero que todavía son parte de nosotros y que ya deberíamos de habernos arrepentido de ellas, pero todavía queremos seguirlas jalando, todavía las andamos arrastrando a donde quiera que vamos. Ya algunos ya tenemos 2, 3, 4, 5, 10 años, 15 y todavía se sigue comportando sin evidencia de madurez en su vida espiritual. Entonces todavía hay muchas obras muertas en la vida del cristiano y estoy hablando en general. Y luego habla de la fe en Dios. Y hay una fe que es la fe en Dios, que es la fe espiritual, la cual se adquiere por medio del conocimiento de la Escritura. Hay una fe supersticiosa, la cual mucha gente que no conoce de Dios practica, la que ponen su esperanza, su confianza en las cosas materiales inanimadas. Habla de la resurrección, de la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Estas cosas vendrían siendo las cosas básicas. De ahí a estudiar acerca del Espíritu Santo. Esas son doctrinas rudimentales. Entonces, la iglesia, a los hermanos que les envían esta carta, a los hermanos hebreos, les hace hincapié, el autor les dice, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Ya un maestro ya es alguien que está enseñando, no maestro de oficio o de llamamiento, porque hay maestros que son llamados por Cristo Jesús a ese ministerio, y esos son los oficios ministeriales. Entonces no todos son maestros, este es un llamado específico que Dios da a quien Él quiere cuando los escoge, pero un maestro se refiere más que nada a aquella persona que ya debería estarle enseñando a otra persona por medio de su testimonio y por medio de la palabra, porque lo que enseña es nuestro testimonio, ¿sí? Y esto aunado al conocimiento de la palabra. Le dice, después de debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad, ¿sí?, de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces estaban haciendo tardos para oír y estaban dejando las cosas elementales, las estaban dejando prácticamente como al olvido. Y esto es algo muy peligroso en la iglesia hoy en día, hermanos. Las iglesias se pueden catalogar en desarrollo espiritual de acuerdo al conocimiento doctrinal que se tiene dentro de ellas. Entonces, cuando una iglesia está madurando, es una iglesia que se está
capacitando a través del conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura, y se está enseñando la palabra de Dios a la gente. Entre más palabra logremos nosotros dejar entrar en nuestro corazón, más fuertes nos vamos haciendo, porque de hecho la manera en cómo la gente va creciendo en fe es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Habla la Biblia del escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces empezamos a adquirir el conocimiento de la palabra de Dios y empezamos a ser de alguna forma dirigidos o discipulados en manera ordenada, y entonces el creyente va creciendo como Dios quiere que vayamos creciendo. Y esto se lleva años, vamos a pasar años, a lo mejor yo muero y luego sigue otro y nunca vamos a acabar hasta el día que lleguemos con Cristo, porque los caminos de Dios son insondiables, son inescrutables, la riqueza de la sabiduría de Dios, pero hay mucho que podemos extraer para seguir recibiendo el conocimiento de Dios. Ahora, después de que ya se mide, por ejemplo, una iglesia en cuestión de crecimiento, hay gente que puede tener la percepción, por ejemplo, del ministerio, ¿no? Que eso lo hemos recibido mucho y hemos tenido testimonios muy bonitos de personas reconocidas en relación a lo que es el ministerio, personas que han reconocido la gracia que Dios ha derramado sobre este ministerio. Hace varios años atrás, cuando la iglesia comenzó, estando en esa búsqueda de seguir dejando que el Espíritu de Dios establezca este ministerio, en una ocasión el Espíritu de Dios en una noche de oración me dio una palabra, y una de las palabras que Dios me dio en aquel tiempo fue de que Él iba a derramar mucho de su palabra sobre el ministerio, pero algo que dijo: pero no quiero que negocien con ella, no quiero que hagan negocio con mi palabra, porque les voy a confesar que en un momento sí llegábamos a pensar, viendo la corriente que se vive en el mundo, por ejemplo, la venta de predicaciones, incluso en su momento, pues la manera en cómo Dios usa a los hermanos de la alabanza, que son hermanos que Dios usa muy bonito. En la alabanza pensábamos, hasta en una ocasión se habló de un CD, y esa era una forma de pensar secular. Y por ejemplo los eventos, el seminario y muchas cosas que gracias a Dios el Señor nos ha permitido hacer dentro de la iglesia, y que ha habido gente que luego viene de afuera, algunos han llegado porque dicen: a ver, queremos ver si es verdad que ahí no venden las cosas. Entonces tratamos de guardar eso que Dios encomendó, y lo hemos hecho de esa manera, gracias al Señor lo hemos hecho. Los de la alabanza, por ejemplo, a pesar de que Dios los usa muy bonito, a los hermanos los han invitado a cantar incluso con músicos de renombre, cristianamente hablando, pero tienen una firmeza, porque luego me dicen: me invitaron, pastor, para ir a cantar al lado de fulano. Pero no, yo les dije que no, yo tengo mi iglesia. Qué bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que uno debe buscar, glorificar a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando ha llegado esto, hemos recibido testimonios de que hay mucha palabra, y gloria a Dios por eso. Pero llega un momento donde también, si nosotros no ponemos atención, podemos estar viviendo una vida que no es la que Dios quiere que vivamos. Porque sí puede haber el testimonio es muy grande, son muchas las voces, gracias a Dios, hermanos pastores que incluso me han estado contactando para que les compartamos material, porque escuchan la doctrina, escuchan las enseñanzas, y Dios ha sido bueno en ese aspecto, ¿verdad? Y se los digo como un testimonio por todo lo que Dios ha venido haciendo dentro del ministerio. Pero entonces llega un momento donde, pues buscando de Dios, el Espíritu de Dios muestra, ¿no?, a veces la condición en general de la iglesia, y no solamente hablando de esta iglesia, sino en general, supongamos a nivel ciudad, de que hay mucha gente, hermano, que no está viviendo una vida cristiana, no están practicando lo que se está enseñando dentro de las iglesias. Y esto es algo que da un poco de temor, porque nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente la palabra de Dios, no para llenarlos de conocimiento, porque la letra mata, dice la Biblia, pero el Espíritu vivifica. No es la idea saturar el corazón de conocimiento de la iglesia, porque el conocimiento es muy bonito y sigue uno aprendiendo y se goza uno, y esto es algo muy hermoso, porque entre más conoces, más te das cuenta que no sabes nada. Si alguno de los sabios decía, creo que era Hipócrates, decía: yo solo sé que no sé nada. Y es verdad, porque cuando llega un momento donde se mete uno la palabra, te das cuenta de que, híjole, y todavía me falta esto, y todavía falta esto. Tenemos ahí varias series de enseñanzas que están ahí, y que luego pues estamos orando, pidiéndole a Dios dirección. Ahora, ¿qué le vamos a dar al pueblo, no?
y está esto, y está esto otro, y esto, tantas cosas que hay que enseñarle a la iglesia, pero bueno, tampoco se trata de entrar en un afán y apresurar para darle a la iglesia lo que todavía no es el momento. Entonces, pero está esa parte, ¿no? que de alguna forma preocupa, porque la gente, hermano, a pesar de que da testimonio, me llama mucho la atención, porque hay quienes reconocen, dicen, no, sí hay palabra. Y una cosa que tú y yo tenemos que entender, hermano, que a la iglesia venimos como en un centro de capacitación. Esto es como venir a la escuela. Aquí venimos, aquí nos capacitamos con el conocimiento de la palabra de Dios. Es importantísimo, hermano, que tú y yo nos congregamos. De hecho, es un mandato de parte de Dios, dice la Biblia, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque cuando la iglesia se congrega, hermano, al congregarse, nos nutrimos espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Y entonces ahí hay bendición que Dios manda en medio de la congregación específica, que si bien es cierto, Dios está en todo lado, pero Dios estableció su iglesia para poder congregar a su pueblo, y su pueblo reunido semana a semana, día tras día, venga a ser capacitado para recibir el conocimiento de la palabra de Dios, llevarlo en su corazón e irlo a poner en práctica allá afuera, hermano. Entonces, la iglesia es para venir a adoctrinar, para venir a aprender, ahora a ver qué Dios me va a enseñar a través del ministro, a través del pastor, a través del hermano que predique, a través de la hermana que predique, qué Dios me va a enseñar. Esa debe de ser la actitud de la iglesia, hermano. Cuando nosotros venimos, entonces nos sentamos y estamos prestando oído, ¿sí?, con atención, para ver qué Dios nos va a enseñar en ese día, para llenar nuestro corazón y entonces ir allá afuera y ponerlo en práctica. Porque para eso venimos aquí. Aquí no estamos sirviendo unos a los otros. Ahorita, por ejemplo, hay muchos hermanos alrededor sirviendo, todos estamos sirviéndonos de las diferentes funciones, pero ya una vez cerrando la puerta, ahí viene la realidad en la vida del cristiano. ¿Cómo se está comportando allá afuera? ¿Cómo está viviendo su vida espiritual? Entonces no quiero yo, como pastor de esta iglesia, yo no quiero que lleguemos a un punto donde la gente reconozca, sí hay mucha palabra, pero no la están practicando. Y suele pasar que a veces personas que sí identifican esa parte, pero no viven una vida en práctica, sino que solamente reconocen la gracia de Dios que se está derramando, pero en cuestión de la práctica, ahí no hay una vida de fruto evidencial. Entonces, esta serie va a tener como fin eso, el ir a través de cosas que son básicas y prácticas, ir analizando nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando, hermano? ¿Cómo estamos viviendo en la casa, en nuestra vida personal? ¿Cómo estamos viviendo? Hay hogares que, hermanos, están cambiando, por ejemplo, la diversión por la iglesia, por la misma vida espiritual. Están poniendo en riesgo a toda su familia. Hogares donde se la pasan prácticamente peleando, no parecen hogares cristianos. Hogares donde está habiendo cosas muy fuertes dentro de esos hogares. ¿Por qué? Porque no hay una vida práctica de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, que si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué dice que tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Miren, capítulo 14, 15 del libro de San Juan, hermanos. Entonces, esta serie tiene como fin eso, de manera práctica, poder meditar, como decía el profeta Ageo, meditar sobre vuestros caminos. A veces es necesario detenernos y decir, bueno, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿De verdad estoy creciendo como cristiano? ¿O me estoy volviendo como un robot? Vengo a los servicios el miércoles, vengo a los servicios el viernes, asisto a todas las reuniones que se hacen. Ahora, hermano, otra de las cosas que cuando se hace algún evento, se hace con el fin y ya vienen los hermanos y se trae una palabra específica para ponerla en el corazón de la gente. ¿Sí? Entonces, que es parte de lo que se hace dentro de la iglesia, y le damos gracias a Dios porque Dios, durante todos los tiempos, hermanos, que ha desarrollado este ministerio, siempre nos ha dado la gracia, nos ha bendecido, nos ha dado la sabiduría para tener un lugar propio donde nosotros nos podamos reunir cuando nosotros queramos y no tener gente detrás de nosotros empujándonos. Ya váyanse porque viene la otra iglesia. ¿Sí? Y todo esto se sostiene a través de sus diezmos y ofrendas. Y así se ha manejado la iglesia desde que empezamos, hermano. Desde que comenzamos así. Hay muchos de ustedes que tienen poco tiempo, pero desde que comenzamos así empezó la iglesia. Llegamos a un edificio, teniendo yo la oportunidad de irnos a meter a una iglesia americana que nos ofrecían incluso con poco de renta, y viendo ese tipo de opciones, no surgió en mi corazón el deseo de querer
ir a vivir la experiencia que vivíamos cuando estuvimos en una iglesia americana, donde de repente nada más se les pegaba la gana y suspendan su servicio porque hoy vamos a atender nosotros algo. Entonces, ese tipo de cosas, yo como pastor he tenido que tomar las decisiones para que tengamos un lugar donde no tengamos la presión y poder hacer lo que nosotros querramos en nuestro edificio y poder reunirnos cuando nosotros querramos, que nuestros hijos pues, se puedan reunir cuando quieran, los jóvenes puedan reunirse como quieran, las mujeres, los hombres, los matrimonios, los ancianos, todos podamos reunirnos como querramos, hermano. Eso lógicamente implica quererle a Dios, porque esto implica un gasto más enorme que lo que se paga estando en otro edificio, donde tenemos que estar a expensas de otros, de lo que ellos digan. Entonces, esto ha sido con el único fin de poder tener las familias constantemente alimentándolas con la palabra de Dios, hermano. Porque normalmente yo tengo algunos amigos pastores que me han llegado a decir, no, es que la verdad tú estás muy bendecido, porque gracias a Dios pues tienen su propio lugar y ahí pueden ustedes disponer cuando quieran. Dice, ¿y tú cómo te reúnes? No, pues a veces nos reunimos en la casa de alguien y a veces nos partimos para allá y nos partimos para allá. Ha habido casos en los cuales han llegado y ¿saben qué? Ya entréguenos el lugar porque ya se tienen que ir de la noche a la mañana. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que se experimentan y el único fin de nosotros al hacer eso, de alguna forma, que es una decisión que yo he tomado como pastor, siendo el responsable principal del ministerio, es saturar el corazón de la gente de la palabra de Dios. La gente de aquí no se va de la iglesia porque no haya palabra de Dios, hermano. Y eso es lo principal que debe de haber en una iglesia, porque a la iglesia nos venimos a capacitar, a la iglesia nos venimos a alimentar, venimos a conocer a Cristo Jesús, venimos a recibir la palabra, la doctrina. Eso es a lo que venimos, no a conocer al compadre, a la comadre, al tío, a la tía, a ver con quién hacemos negocios. No, hermano, eso es aparte. Eso es aparte. Mucha gente viene eso a las iglesias, hermano. No es para eso la iglesia. La iglesia es para venir, alimentarnos, llevar nuestra porción de la palabra como familia y entonces poner en práctica lo que vamos aprendiendo para seguir impactando la sociedad o la ciudad en donde Dios nos tiene, hermanos. Amén. Porque para eso es. Entonces ya salimos de aquí, allá en el vecindario, allá hay que enseñarle a la gente allá, hermano, lo que se está enseñando a los amigos, a los hermanos, tíos, conocidos, cuando se presenta la oportunidad, darles la palabra de Dios. Entonces, eso es parte de la función de la iglesia. Jesucristo decía en el libro de San Juan 14:15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, guardar no es como acostumbra la gente de agarrar su Biblia y aventarla en la cajuela. ¿Y dónde está tu Biblia? Ahí la tengo guardada. ¿O dónde la tienes? La tengo guardada en mi casa. Sí, no, guardar es vigilar. Si me aman, Jesucristo dice, si me aman, pongan en práctica lo que están aprendiendo de mí. Eso es amar a Dios, hermano. ¿Y te das cuenta qué sencillo es, qué práctico es? ¿Cuánta gente no dice a veces, ay Señor, yo te amo, le cantamos a Dios que le amamos, que es lo máximo para nosotros, pero realmente ¿cómo estamos viviendo? A Dios, hermano, no nos podemos acercar a Él con palabras bonitas y nuestro corazón alejado de su obediencia. A Dios dice que sí le gustan los sacrificios, pero le gusta más que se obedezcan sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor, dice el Señor, que los sacrificios que le demos. El Señor a través del profeta Isaías un día lo levantó y le dijo, vele y dile a este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Viven apartados de mí. Si me aman, pongan en práctica mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios, hermano? Aquí están. Estos son los mandamientos de Dios. Ahora, conforme vamos nosotros aprendiendo, hermano, entre más se nos da, más responsabilidad tenemos delante de Dios, hermano. Santiago decía, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque entre más sabemos, más responsabilidad tenemos, hermano. Hay personas que tú te encuentras allá afuera en el mundo dando mal testimonio y conocen muchísimo de la palabra de Dios, hermano. Mucho, pero no viven nada de la palabra de Dios. Esas personas un día se van a poner delante de Dios y le van a dar cuentas como cada uno de nosotros también. ¿Y qué le vamos a decir? Porque le vamos a dar cuentas al Señor. El Señor, hermano, se agrada ante aquellas personas que tememos ante su palabra. Que llega el momento donde sabemos que no caminamos bien y tenemos que detenernos, a ver, tengo que meditar en mi vida, cómo estoy viviendo, cómo me estoy comportando.
¿Cómo estoy caminando? En el libro de Isaías capítulo 66:2, dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero fíjate lo que dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra. Que de alguna manera, cuando sabe uno que no está haciendo lo correcto, dice uno, la palabra de Dios está en su corazón presente y dice: no, esto no estoy haciendo bien. Señor, perdóname. No evade la mirada de Dios. No hace como que Dios no le habla, sino que tiembla. Dice: Señor, yo conozco que esto no está bien. Yo sé que esto no está bien y no lo debo de hacer. Tengo que cambiar esta parte de mi vida. No puedo seguir viviendo de esta manera porque a Dios no le agrada. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Esa parte nos agrada a todos. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor, hermano. Y esa parte debería de darnos miedo, hermano. Si nosotros caminamos obedeciendo a Dios, estamos confiados. Dice Juan: si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza para con Dios, porque mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón nos reprende, entonces ahí tenemos que inmediatamente ver qué está pasando. ¿Por qué me siento inquieto? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué me siento que tengo mucha turbación dentro de mi corazón? Porque si es que andamos caminando mal, el Espíritu de Dios nos está redarguyendo. Hay que poner atención a la voz de Dios, hermano. Dice, en el tiempo del pueblo de Israel, escuchaban la voz de Dios, pero no le ponían atención. Y entonces, ¿qué pasó? Que toda esa gente, hermano, murieron en el desierto. Y decía el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sus padres que me desobedecieron en el desierto. ¿Por qué razón? Porque a veces Dios está hablando a nuestro corazón, hermano, pero por lo mismo de la rutina que estamos llevando, llega un momento donde ya nada más vivimos de una forma como automática, programados. Iglesia, y creemos que eso es todo, es importante, pero iglesia, incluso leemos la palabra, oramos, pero ya no hay una vida de amor para con Dios. Se está descuidando nuestro amor a Dios, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente, hermanos. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo, que quiero poner la base para poder seguir creciendo como iglesia, hermanos, como hijos de Dios, es primero que meditemos un poco cómo estamos caminando, cómo estamos llevando nuestra relación con Dios, hermano. Amén. Con Dios, ¿sí? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Porque entre más nosotros conozcamos de Dios, más Dios nos quiere usar, más nos va a demandar también. Dice el versículo 22 de Santiago: pero sed hacedores de la palabra, ¿y qué dice? Y no tan solamente oidores, y luego dice: engañándoos a vosotros mismos. ¿Es posible que alguien esté viviendo engañado dentro de la iglesia de Cristo? Sí, y eso es bien común, hermanos, bien común. Que la gente está dentro de la iglesia, pero viven una vida engañándose a sí mismos. Saben que la manera en cómo se están comportando, o sabemos que la manera en cómo nos estamos comportando no es correcto. Entonces tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos que tomar un tiempo para ver cómo estamos iniciando. Qué bueno que estamos introduciendo este tema aquí a principio de año, porque es una forma de tener a la iglesia. Es como que ahorita me siento me acuerdo de una ocasión que nos mandaron a hacer un experimento social en la preparatoria, y nos mandaron al metro de la Ciudad de México. Ahí, hermanos, parecen sardinas. Teníamos que ir en grupos de 4 platicando, no podíamos no platicar, teníamos que ir conversando y teníamos que ir caminando un paso lento. Ese era el primer paso. Teníamos que ir un paso lento y platicando, y ya luego pues ya se hacía el experimento. Ya quiero que observen todo lo que están pasando, lo que van a estar experimentando cuando vayan caminando. Y bueno, platicamos y todo, y ya cuando se hizo el escrito para dar el informe de lo que habíamos experimentado, una cosa que experimentamos es que por más que quisimos caminar tranquilos, no pudimos, porque la misma inercia de la presión de la gente, de la preocupación de la gente, del afán de la gente,
¿sí? La misma inercia que llevaba la influencia, cuando menos sentíamos, ya andamos corriendo casi a la par de la gente. La gente vive muy acelerada, hermano, sobre todo en ciudades grandes. Esta es una ciudad grande, entonces la gente vive muy acelerada. Y entonces nos dimos cuenta de eso, ¿no? Y ya luego nos dieron la enseñanza de la influencia social que existe y cómo muchas veces nosotros nos comportamos por pura influencia o inercia que lleva la sociedad de la misma manera que ellos. Y nosotros como cristianos, hermano, tenemos que aprender también de vez en cuando a hacer pausas en nuestra vida, hacer un análisis, a ver cómo voy, cómo sigo progresando, sigo creciendo o me estoy quedando en relación de los asuntos de Dios. Porque a veces la gente ya nada más está viviendo la inercia de una manera programada. Iglesia, como les digo, miércoles servicio, viernes oración, domingo, y todo eso es muy bueno, pero tenemos que aprovecharlo a lo máximo, poniéndolo en práctica, lo que estamos aprendiendo, y vamos a ver cómo la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, tiene poder, nos ayuda, nos fortalece, nos bendice. Mucha gente no experimenta la bendición del conocimiento de la palabra porque piensan que la palabra de Dios tenemos que tomarlo de una forma supersticiosa. Algunos creen que pues nada más con el hecho de venirnos a sentar a la iglesia, con eso es suficiente. No es suficiente eso. Es muy importante, esa es la primera parte. La segunda parte es escuchar, poner atención, y la tercera parte es ir y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice, pero sed hacedores de la palabra, ser hacedores. Hay que practicar la palabra de Dios, hermano. A mí me preocupa esa parte, lógicamente como pastor en medio de nosotros, que no nos estemos esforzando para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Que en las casas no se esté poniendo en práctica, que nuestra vida personal no se esté poniendo en práctica. Y yo no estoy hablando, hermano, de perfección, de alguien que no peque, porque no hay nadie en el mundo que no peque. De hecho, la Biblia dice que si alguno decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero sí que estemos analizando nuestra vida, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Versículo 23, fíjate, hermanos, dice, pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esto le pasa a la gente, ¿no? La gente, por ejemplo, que es muy vanidosa, esto las mujeres van a entenderlo muy bien. Entonces están en el espejo y ya están bien, ya están listas, pero luego se olvida, ay, no me revisé las cejas. ¿Y cómo me quedó la línea del delineador? ¿Cómo le llaman esa cosa? Y el bilé, sí, me quedó en la línea de los labios, todo, se los olvida. Y los hombres también. ¿Me habré quitado el gallito que traía acá atrás? Sí, me acomodé bien la camisa, ¿cómo voy? No traigo el cuello chueco, no traigo arrugada la camisa. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lograron fijarse bien y se les olvidó. Y es posible que cuando estuvieron al frente todo lo vieron, pero no analizaron cosa por cosa. Y así venimos a la palabra. Y fíjate, dice, es como aquel hombre que va a un espejo, considera en ese espejo su rostro natural, y la palabra es eso, es un espejo. Cuando tú y yo estamos aquí, hermano, sentados, se está predicando la palabra, y cuando de repente sientes coraje en tu corazón por lo que se está hablando, ¿sí? Te estás viendo cómo estás. Nos estamos viendo cómo estamos. Y esa parte no nos gusta. Y a veces dice la persona, eso me lo está diciendo a mí el pastor. Pues sí te lo estoy diciendo a ti, dale gracias a Dios. Para ver si cambias. No es cierto. Pero a veces la gente se va con esa idea. Ahora, uno no le debe preocupar eso. Qué bueno fuera que lo recibieran. No, pues sí, voy a analizarlo, porque si lo siente es posible que sí esté así. Entonces se ve en el espejo su rostro natural. La palabra es un tipo del espejo. De hecho, en el tabernáculo, hermanos, los sacerdotes, tú y yo, dice la Biblia, en ese tiempo somos considerados como reyes y sacerdotes. Hoy ya no necesitamos de un intermediario para poder llegar de la presencia de Dios, que era la función de los sacerdotes. Hoy todos podemos entrar, gracias a Dios, confiadamente delante de su trono de gracia por aquel camino nuevo que Cristo nos abrió por medio de su carne. Entonces hoy ya entramos delante de la presencia de Dios, ya no necesitamos sacerdote, ya nosotros estamos haciendo la función del sacerdote día con día. Podemos llegar día con día delante de él, día con día, debemos de llegar.
Entonces, pero en el tabernáculo, hermano, dentro de los inmuebles que había uno que era el lavacro de bronce. El lavacro de bronce era como una charola, una pila o era una bandeja, una vasija grande de bronce, lo tenían que pulir bien y ahí tenía agua. Entonces, cuando los sacerdotes ya acababan de hacer los sacrificios, pues lógicamente se salpicaban por todos lados de sangre, tenían que ir a lavarse. Y lo primero que ellos se lavaban las manos y la cara. Entonces ellos al inclinarse y verse en el agua se veían su reflejo. Y entonces el agua es un tipo de la palabra. Y el bronce, ¿sí?, tipifica el juicio. Porque la palabra de Dios, hermano, también es como un martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que consume. A través del profeta Jeremías decía el Señor, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Sí, como el fuego, porque es parte de los símbolos que usa la palabra de Dios. Y venimos a ella y nos reflejamos y ella misma nos comienza a mostrar nuestra condición verdadera. Es como ir delante de un juez. Cuando venimos a la palabra de Dios, como ir delante de un juez y estar al frente. Cuando escuchamos la palabra, estamos delante del juez de jueces y Él nos está hablando su palabra y entonces nos sentimos que nos está confrontando en nuestro pecado, en nuestra vida. Si estamos viviendo bien, gloria a Dios. Porque qué bonito es cuando nos sentamos y estamos escuchando y nos estamos esforzando y decimos, gracias Señor, porque yo no tengo ese problema. Me estoy cuidando, estoy tratando de poner en práctica lo que tú me estás diciendo, Señor. Qué bonito es una vida esforzada, pero qué feo es cuando la gente se está descuidando en su vida personal, hermano. Porque a veces creen que están bien delante de Dios, pero es que ya Dios no los está viendo bien. Ya Dios no los está viendo bien porque están caminando con rebeldía en su corazón, hermano. Entonces es como aquella persona que considera su rostro en un espejo, su rostro natural en un espejo y ve, y qué bueno es contemplar a través de ese espejo nuestra condición y que no nos olvidemos cómo estamos. Porque la persona que se comporta de esa manera viene a la palabra, considera en un espejo su rostro natural, pero luego que se va, se olvida cómo era. Y eso no es lo que Dios quiere en relación a su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerla en práctica. Versículo 24, dice Santiago, porque Él se considera a sí mismo, y luego dice, se va y luego olvida cómo era. Ahora fíjate el 25, hermano, porque el practicar la palabra de Dios trae mucha bendición a nuestras vidas, hermanos. Nos ayuda, nos bendice, Dios nos da mucho de su gracia. Sí, Él nos tiene un cuidado especial. Dice, mas el que mira ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice, ayúdenme todos juntos, en lo que hace. Será feliz. Cuando Dios ve que nosotros como sus hijos, hermano, nos estamos esforzando en las áreas donde tú y yo sabemos, hermano, tú y yo sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad que sí? Nadie nos vamos a engañar. Tú y yo sabemos dónde estamos batallando. A través de esta serie vamos a través de la palabra de Dios, vamos a exponer, hermano. Hay mucha gente que en su mente tiene pecados tremendos que están ahí continuamente sobre de ellos. Hay otros que están teniendo comportamientos a oscuras donde creen que nadie los está viendo. Vamos a estar viendo todo esto porque el fin detrás de esta serie es eso, que vengamos a reconsiderar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual y no que estemos en una situación en la cual quizá ya no estamos viviendo como Dios quiere que estemos viviendo como hijos de Él, hermanos. El pueblo de Dios, hermano, muchas veces fue destruido porque les faltaba conocimiento. Y nosotros como iglesia podemos ser también igual destruidos por la falta del conocimiento. Entonces, en el libro de Jeremías, veamos un poquito, hermano, porque el corazón tiende a engañarnos mucho. A veces nosotros podemos incluso ya vivir una vida engañada porque el corazón es muy audaz. De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, nosotros tenemos una doble naturaleza. Hoy en Cristo Jesús, ya en Cristo, Dios nos ha dado una nueva vida. Amén. Pero está también la vieja vida. Está el viejo hombre, está la vieja mujer. Y dice que la vieja vida o la carne, que la presenta de diferente manera. La presenta como la carne, el viejo hombre, las concupiscencias, entonces deseos desordenados,
Todo esto lo presenta la palabra de Dios para mostrarnos aquella parte de nuestro ser que está ahí dentro de nosotros, que quiere resistir de alguna manera a no obedecer a Dios. Jeremías 17:9 presentó el profeta Jeremías, inspirado por Dios, ¿sí? La condición del corazón del hombre, hermano. Dice esto, capítulo 17, versículo 9 de Jeremías. ¿Ya están ahí? Fíjense, dice: engañoso es el corazón, y luego dice, más que todas las cosas, ¿y qué más? Y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Dios sí lo conoce. Ahora, sí podemos caer en los engaños del corazón, hermano, porque el corazón es muy audaz. Entonces a veces nos hace, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin que lo va a llevar a la muerte. Y en medio de los engaños de nuestro corazón torcido, porque eso es lo que significa engaño, cuando dice engañoso es el corazón, el significado de esa palabra engañoso, hermano, es estar torcido, estar distorsionado. Y aquí sí se cumple esa palabra que conocemos en el mundo cuando dicen árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, porque esa parte de nuestro corazón no se va a enderezar hasta el día que nosotros partamos con el Señor y seamos revestidos con aquella investidura celestial, incorruptible. Pero mientras estemos aquí en la tierra, esa parte está torcida, está enferma. Ese es el siguiente significado cuando dice engañoso es el corazón. Engañoso entonces es torcido, está distorsionado, es fraudulento, está contaminado. Esa es la condición de nuestro corazón. Así nos encontramos, hermano. Y las semanas pasadas, incluso los miércoles, estuvimos predicando acerca de la seguridad de la salvación. Yo le decía a los hermanos, mientras que nosotros no reconozcamos la condición en la que nos encontramos internamente, mientras que el ser humano no reconozca esa parte, hermano, no puede recibir la salvación. Porque el ser humano necesita recibir la vida miserable que tiene, que estamos muertos, que estamos sin esperanza, que estamos perdidos, ¿sí? Que fuimos concebidos en pecado, entonces que somos inmundos. Debemos de reconocer esa parte para que Dios, al ver esa actitud de parte del ser humano, derrame su gracia y podamos ser salvos. Porque mientras no se puede de otra manera. Porque si la gente se acerca creyendo que es bueno y que merece la salvación, esa persona no puede ser salva. Cuando Jesucristo venía, ¿qué dijo? Yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino ¿a quiénes? A pecadores, hermano. No vine a buscar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿sí? Y cuando tú y yo reconocemos aparte que estamos mal por dentro, ahí entonces, ese es el primer paso. El corazón nuestro, hermano, es muy engañoso. Y aparte de que es engañoso, que está torcido, distorsionado, fraudulento y contaminado, es engañoso y perverso. ¿Y qué significa perverso? Perverso, hermano, el significado de la palabra perverso es que está enfermo, pero de gravedad. Es como estar en terapia intensiva. Está enfermo de gravedad. En esa condición se encuentra nuestra vida vieja, nuestra vieja naturaleza. Entonces, de la vieja naturaleza, hermano, no podemos confiar en lo absoluto, nada, porque la vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos del pecado. Y la vieja naturaleza demanda de vez en cuando de nosotros comportarnos de una manera incorrecta. Entonces, tiene que ver con una enfermedad grave, está herido, es una enfermedad que no puede ser sanada. ¿Que cuándo va a ser sanado? Hasta el día que nos vayamos de este mundo, hermano. Hasta el día que tú y yo partamos de esta tierra, ahí vamos a ser libres de este cuerpo miserable, de esta carne, de esta naturaleza que nos lleva continuamente a querer desobedecer o ponernos en rebeldía con nuestro Dios, hermano. Cuando tú y yo sentimos o más bien cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo no queremos poner atención, la parte que está ahí revelándose es esa parte de nuestro ser, que la Biblia lo menciona como aquí es esta parte, sí que es una parte interna dentro del ser humano. Esta es la parte del alma donde se lleva a cabo esa actividad, los pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, el corazón del hombre, hermano, tiene esa tendencia siempre hacia la maldad. Por eso es que lo tenemos que tener bien vigiladito. El Señor decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 26, hermano. ¿Ya están? Dice lo siguiente, recibámoslo de parte de Dios como toda palabra. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, ¿qué? Por mis caminos. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Porque Dios lo que quiere tener controlado, hermano, es esa parte interna de nosotros. Y la única manera como Él lo va a poder tener controlado es cuando tú y yo estamos poniendo atención a nuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos comportando? Capítulo 4, versículo 23 de Proverbios. 4, 23 de Proverbios. ¿Ya están ahí? Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, vigílalo. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Y esto es vigilar. Sobre toda cosa que vigilas, sí, guarda tu corazón, guárdalo, vigílalo. Fíjate bien cómo se está comportando, cómo está queriendo caminar. Entonces, la palabra de Dios, hermano, lo que hace en la vida de nosotros, cuando ya la estamos escuchando y poniendo en práctica, es que nos va a estar regenerando, nos va a estar transformando, nos va a ayudar para ser mejores personas, nos va a ayudar para poder ver cómo nuestros caminos comienzan día con día, hermano, a ser controlados por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que ver esa parte, cómo estamos viviendo. ¿Sí? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, fíjense esta parte, hermanos, porque hay personas que están luchando fuertemente dentro de ellos, dentro de su ser, y no logran vencer. Hay una parte que necesitamos conocer. En el libro de Romanos 7:15, el apóstol, aquí es un testimonio que el apóstol Pablo está dando, y parece ser una persona desesperada de alguna manera, que hace cosas que no está logrando entender por qué las está haciendo. ¿Ya están? 7:15. Y dice este pasaje, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, lo que detesto, lo que no quiero hacer, ¿qué dice? Eso hago. ¿Sí? Y luego dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que dice, que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, ese se refiere a esa parte de la vieja naturaleza nuestra, que nos lleva a querer rebelarnos en contra de Dios. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando la palabra de Dios, hermano, está siendo continuamente expuesta a nuestras vidas, nos va a ayudar mucho, porque la palabra de Dios en el corazón de nosotros los seres humanos es la que nos va a estar despertando la conciencia para que cada día nos esforcemos a seguir cumpliendo o poniendo en práctica lo que Dios quiere que pongamos en práctica. La palabra de Dios, hermano, es como cuando se quiere hacer una separación de alguna sustancia. Por ejemplo, los que se dedican al trabajo del oro, que lo refinan, lo que ellos hacen es que le echan alguna sustancia para cuando viene el momento de las temperaturas altas y el oro se funde, entonces pueda empezarse a desadherir, ¿sí? Todas aquellas cosas que se les adhiere al oro, como plata, zinc, bronce, cobre, todo eso que está alrededor dentro del oro, y para que lo logren purificar, entonces hacen ese proceso de refinamiento. Entonces, una vez que lo someten a altas temperaturas, solito comienza todas esas adherencias a separarse de ello, y todas esas escorias que hay ahí, ya al momento ya del trabajo, tengo entendido que el oro, siendo un metal pesado, cae, se hunde
y ya las adherencias quedan en la superficie y entonces ya de ahí es como lo van purificando. La palabra de Dios en la vida del creyente, hermano, por eso es muy importante exponernos continuamente a la palabra de Dios. Es como, es ese mismo proceso, que cuando se arroja la palabra de Dios en medio del pueblo, a nuestras vidas, entonces lo que comienza a hacer al nuestra alma empezarla a recibir, nuestro consciente y nuestro subconsciente comienza a captar todo lo que se está hablando. Muchas cosas no se logran comprender en el momento, pero como tú estás siendo expuesto a la palabra de Dios y es difícil que las puedas memorizar todas, el subconsciente, hermano, no logra poder rechazar el poder de la palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma. Y en la zona del alma es donde están las emociones, los pensamientos, todo lo que es la memoria, lo que la ciencia o lo que la psicología conoce como subconsciente y subconsciente. Entonces, cuando llega la palabra de Dios, ahí hasta esa zona se impregna, hermano. Es la única que tiene el poder para entrar hasta lo más profundo del ser humano, hasta el corazón del ser humano. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a aquella zona interna donde se está prácticamente llevando a cabo todo el trabajo de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando la palabra de Dios está siendo predicada, está llegando sobre esa zona. Ahí se está metiendo ahí. Y entonces es ahí donde la misma palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu de Dios, nos empieza a despertar la conciencia y lentamente nos vamos dando cuenta de que las cosas que estamos haciendo, viviendo, no son agradables ante los ojos de Dios. En medio de la enseñanza que estábamos viendo la otra vez, viendo un comentario de un escritor, decía, si Dios permitiera al hombre no regenerado que su conciencia pudiera captar todo el peso de pecado que trae arrastrando y el juicio de ese peso de pecado o la consecuencia de ese pecado que trae arrastrando, y sin la ayuda de Dios, ese hombre terminaría loco, terminaría mal, quedaría fuera de sí. Inmediatamente quedaría fuera de sí por la presión tan fuerte de la culpa del pecado, porque inmediatamente se vería todo el pecado y el peso del mismo y la consecuencia de ese pecado sobre su vida. Por esa razón es que cuando una persona llega a pecar, aún no teniendo conocimiento de Dios, su conciencia no los deja en paz. Tú sabes que hay personas que han asesinado y que llega un momento donde ya no soportan, su conciencia no los deja en paz. Ese pecado de asesinato que hicieron está sobre ellos, no siendo regenerados, no siendo cristianos, y los tiene tan atormentados, no pueden dormir, no puede su mente descansar, su conciencia los está consumiendo y los está llevando a un punto casi de locura. Y muchos de ellos, si no llega al punto donde abren esa parte de su corazón y van y confiesan su asesinato, viven toda la vida condenados hasta volverse locos. Y por eso mucha gente que está llena de maldad prefieren, fugados de su realidad, drogarse, prefieren andar haciendo esto, aquello, para andar fuera de su realidad, porque no logran soportar todo el peso de la culpa de que su conciencia les está dictando continuamente. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. Y esto es a lo que el apóstol Pablo se refería cuando decía, miserable de mí, ¿quién va a poder librarme de este cuerpo de muerte? Y luego en el versículo 25 de Romanos dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora con Jesucristo, Él nos ayuda a llevar toda esa carga del peso del pecado. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, cuando la gente, hermano, se le está predicando la palabra, es para despertar la conciencia, no para darle conocimiento, no para abundar de conocimiento a su corazón, y que lleguen a un punto donde su corazón se vuelva una especie de archivero. Porque tú te das cuenta que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero vida práctica, nada. Tienen un archivo en su corazón, incluso a veces se hablan de estos temas o temas doctrinales, dicen, ya lo sé, y cierran su corazón. Ya también lo sé, esto ya lo he escuchado con el pastor fulano. Esto también ya lo escuché con el pastor fulano, pero la pregunta es esto, ¿y lo estás practicando? En alguna ocasión alguien decía, ya tiene mucho tiempo, decía, es que repite mucho lo mismo y lo mismo y lo mismo en la palabra. Pues sí, qué bueno que ya lo estamos repitiendo y repitiendo, pero ¿ya lo estás poniendo en práctica? Ya lo pones en práctica y prefieren andar en el mundo dando mal testimonio, porque la gente, hermano, cuando vive engañada,
a veces lo que pasa es que nos volvemos muy buenos críticos de la demás gente, pero nos olvidamos de estar vigilando nuestra vida. La gente se engaña en su corazón. Entonces la palabra de Dios sirve para hacer que brote o flote más bien el pecado en nuestras vidas. Fíjate, Romanos 7:7, vamos a retroceder unos versículos atrás de ese capítulo. 7:7 de Romanos. Fíjate, hermano, esto. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene que tener ese efecto sobre nuestras vidas. Si no lo tiene, puede ser por dos razones. Una de ellas es que no hemos nacido de nuevo y no nos interesa agradar a Dios. O la otra es que nuestro corazón se está endureciendo y nos estamos estamos más bien durmiendo nuestra conciencia y estamos tratando de dormirla como dé lugar y queremos vivir una vida insensibles de la voluntad de Dios. Romanos 7:7. ¿Ya están ahí? Dice él, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Escucha, porque yo no conocí el pecado, ¿cómo dice? Sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, dice, el pecado, ¿qué? Está muerto. Entonces, porque la gente sin Cristo está muerta, pero cuando tú y yo venimos a Cristo, hermano, inmediatamente el pecado revive en nosotros. Y ahora sí nos damos cuenta cómo es posible que era un grosero, majadero, que era un ratero, que era esto, que era aquello, que era esto, otro, y no me daba cuenta. Hasta disfrutaba cuando veía que a la gente le hacía un mal. ¿Cómo es posible que no sintiera cuando estaba haciendo este daño, aquel daño? ¿Por qué no lo sentía? Porque estábamos muertos. Pero venido el mandamiento, entonces se da la palabra y de repente nos damos cuenta de que Dios dice que esto no está bien. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, debería de haber preocupación dentro de nuestro corazón porque el mandamiento está reviviendo en nosotros aquellas zonas que habían estado muertas, pero que hoy, gracias a Dios, por medio de su palabra están tomando vida y el Señor nos muestra nuestro pecado y decimos, eso soy yo. Les digo en alguna ocasión que mi manera de hablar, hermano, era muy, muy grosera. No había, yo creo que plática o conversación que se tuviera que no hubiera malas palabras. Y un día, esto fue en los inicios del cristianismo, hermano, y un día me di cuenta de eso. El Espíritu Santo me mostró. La misma palabra de Dios estaba reviviendo ese pecado. Y entonces yo dije, es que eso no está bien. Pero fíjate qué raro, toda la vida había sido así. Pero no se da uno cuenta. Ahora, el problema es que hay gente cristiana, hermano, que sigue así. Y se supone que la palabra debe de hacer ese efecto en la vida de la gente. ¿Qué está haciendo entonces en nuestros corazones? Y llegó un momento donde dije, no, Señor, Padre, ayúdame, yo no quiero ser así. Y me puse a orar. Y le pedí a Dios, Señor, ayúdame, Padre, yo no quiero hablar de esa manera. No está bien. No está bien, por más que nosotros lo queramos ver bien, hermanos, y tampoco seamos de aquellas personas cínicas que nos escudamos o vemos el nivel de integridad de otras personas y decimos, pues fulano también hace esto o aquello. No debemos de vivir por la manera en cómo vive la demás gente. Si la gente se quiere portar mal, déjalos que se porten ellos mal. Dejémoslo, pero tú y yo no debemos de entrar en esa cuestión de cinismo. Ah, pues es que también fulanos hacen esto. Sultano también hace esto. No te fijes en los demás. Entonces llegó un momento, porque en ese tiempo pues yo veía algunos que decían que eran cristianos, tenía poco tiempo, y veía que eran cristianos. Me acuerdo que incluso una vez me encontré uno, que era ya uno de los maestros, y cuando me vio escondió el cigarro acá atrás. Y entonces cuando lo vi, pues yo lo empecé a ver que le salió humo por acá atrás de la cabeza. Y yo todavía te vas a quemar, porque yo jugaba con él, te vas a quemar. Pues ya de la vergüenza, pues ya no pecó a gusto. Ya no pecó tranquilo. ¿Sí? Pero hermano, la gente se cuida de uno. Del que nos debemos de cuidar es de Dios, hermano, no de uno. De quien tenemos que estar bien son delante de los ojos de Dios, no delante de la gente, hermano. Amén. Aunque delante de la gente es necesario por dar buen testimonio. Pero él estaba muy preocupado porque lo vi. Pues a mí qué me interesa, que se va a morir es tú. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, hermano, sí le pedí a Dios, le pedí y entonces
Poco a poco, una cosa que vi que empezó a pasar conscientemente es que comencé a contar las malas palabras durante el día y me di cuenta cómo poco a poco fueron disminuyendo, ¿no? Hasta que llegó un momento en donde el Señor me permitió ver que de repente ya no me di cuenta cómo pasó, pero ya realmente ya no estaba esa situación en mi manera de hablar con la gente. ¿Quién lo hizo, hermano? Dios lo hizo. Pero el pecado revivió porque ya se da uno cuenta. Mi esposa me reclamaba: tú eres un mal padre y tú esto y tú eres un irresponsable. Y pues yo sentía que como salí de una vida media fea, en alguna ocasión yo sintiendo que pues como ya salí de esa vida, pues ahora todos me tienen que aplaudir, felicitar. Y me acuerdo que una vez llegó un hermano de México, pastor, y le platiqué y le digo: no, es que fíjate que esto y así, es que mi esposa me molesta mucho porque dice que soy un irresponsable, que casi no veo a mis hijos y que esto, que aquello. Y pues yo ya cambié. Mira, ya gracias a Dios ya no hago esto, ya no hago esto otro. ¿Y eso qué? Al que le está ayudando es a ti. Te estabas matando. ¿Qué quieres, que te vengan y te traigan mariachi o qué quieres? ¿Sí? Ahora te tienes que poner a trabajar. Tantos años te pasaste pateando el rosal y ahora quieres acercarte a él y quieres arrancar una rosa, pues puras espinas vas a encontrar. Y la verdad es que sí fue duro, pero fue la verdad. Y yo me puse a meter: sí, cierto, es verdad. Hay muchas cosas todavía que tenemos que seguir haciendo. Y tenemos todavía que seguir haciendo, vigilando cómo estamos trabajando en nuestras vidas. Porque a veces la gente cree que pues ya vengo a la iglesia con mi esposa, pues qué bueno, es lo mínimo que debes de hacer. Es tu responsabilidad, tú eres la cabeza de hogar. No, pero si viera me trae a fuerzas, qué bueno que tienes una mujer que te trae a fuerza. ¿Qué quieres, andar en las cantinas? ¿Qué quieres andar haciendo? ¿Quieres que te aplauda después de que salgas? Voy contigo a la iglesia, pero me haces un menudito. Pues si el que tienes necesidad eres tú, hermano. Yo soy el que tengo necesidad. Nosotros tenemos que ver cómo estamos caminando, hermano. Es que hay mucha gente que está dentro de la iglesia que no está viviendo su vida cristiana. Y que tenemos que meditar, detenernos. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces el apóstol Pablo tenía tantas cosas en su vida, pero fíjate lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley, mucho. De hecho, era uno de los que en el Sanedrín, donde era como un organismo compuesto por ciertas personas que tenían ese privilegio y que cuando iban a llevar a cabo algún tipo de votación, él era uno de los votos principales de ese Sanedrín, de ese grupo de personas. Él decía fariseo de fariseo, en cuanto a la ley fariseo, era hebreo de nacimiento, incircuncidado, todo esto lo tenía él como parte de sus credenciales, ¿sí? Pero conocía la ley, pero la ley no estaba viva sobre él. La ley no había tomado la ocasión para impactar en su corazón porque estaba muerto prácticamente. La letra sin Cristo Jesús, la letra sin el Espíritu, hermano, en la vida del creyente mata a la gente. La letra sin el Espíritu Santo, sin la vida que conlleva, hace que la gente, hermano, pueda vivir una vida engañada. Y pueden pasar años y años y años y viviendo de esa manera y no reconocer su condición. Esa era la condición en la que se encontraban los fariseos y escribas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Que le decía a Jesús a estos hombres: hay de ustedes, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque quitan la llave de la ciencia y no dejan que entre la gente que está entrando, no entran ustedes, ni tampoco dejan entrar a los que están entrando. Tenían el conocimiento ellos, la letra muerta, pero no la vivían, no estaba la letra viva en práctica en sus vidas. Pero ellos en su mente tenían la idea de que eran superhombres, les gustaban las plazas que les llamaran rabino. Y cuando llegaban a los templos, inmediatamente se venían a las primeras filas, ¿sí? No por los que estén aquí, a las primeras filas, ¿sí? Porque ellos amaban eso. Y les gustaba que entonces de esa manera lo recibieran. Incluso había la cátedra de Moisés, decía, se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra era la zona encima del altar donde ponían sillas. Hay iglesias que hacen eso, si han visto, ¿verdad? Tienen ahí sillas. Ojalá las tengan porque no tienen lugar para congregar a la gente, pero a veces lo tienen ahí porque ahí tienen supuestamente a los más maduros, a los más mejores. Bueno, en la cátedra de Moisés ahí se sentaban estos los escribas y fariseos y les decía Jesús: miren, todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque lo que los fariseos y escribas leían era la ley, el libro de la Biblia.
pero no la ponían en práctica. Y movían mandamientos de Dios y vivían una vida de hipocresía. Ahora, el problema de esto, hermano, es que hay mucho cristiano que vive de esa manera. No de los que están aquí, de los que escuchan en la radio, de los que ven ahí a través de la internet. ¿Sí? Viven así de esa manera, hermano. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta de su condición. Pero perfectos críticos. No que fulano, no que sultano, no que para eso voy a la iglesia. Mejor dejo de ir. Pues es que viven una vida que no es su vida como hijos de Dios. En una ocasión llegamos a un restaurante a comer y ya estaba una muchachita atendiéndonos. Y le oye, ya no te hemos visto en la iglesia, ya tiene años de esto. ¿No te hemos visto en la iglesia? No, ¿para qué? Dices, son puros hipócritas. Y le digo, pues igual que tú. Y se quedó viendo, ¿y por qué? Dice, porque sí, mira, tú eres una hija de Dios. Tú debes de pertenecer a una congregación. Estás viviendo una vida que no es la tuya. Hipócrita, hermano, es alguien que está viviendo una vida que no es esa. Alguien que está actuando, alguien que está fingiendo. Un cristiano, lógicamente, sin familia, sin congregación, es una persona que está viviendo hipócritamente, fingiendo. Eso no es una persona que está bien delante de los ojos de Dios. Digo, comenzando contigo, le digo. ¿Sí? Y le digo, tú tienes que ir a la iglesia. La Biblia dice claramente, no te dejes de congregar, porque ese es un mandato de parte de Dios. Necesitas pertenecer a una familia. No, sí, va a ver, ya voy a ir a la iglesia, ya no se apareció por ahí. Pero hermano, nosotros tenemos que cuidar esa parte. ¿Cómo estamos viviendo? Las cosas más básicas a veces se pierden y luego es por muchas ocupaciones. Casi voy terminando, denme nada más 59 minutos más, por favor. Apocalipsis, con esto acabo, hermanos. Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos temas, hermano, que son bien prácticos y que estoy seguro que Dios va a hablar a través de ellos y nos va a seguir educando como hijos de Dios para poder seguir poniendo en práctica lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Voy a terminar con esto. Le dice el Señor entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Les dice, yo conozco tus obras, y luego ¿qué más? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso, hermanos, comenzó muy bien. Una iglesia que vemos ahí tremendos milagros de parte de Dios a través de la mano de los apóstoles. Había mucha brujería en esas ciudades de Éfeso. Y dentro de las prácticas que había ahí, gente endemoniada. Y entonces cuando llega la palabra para allá, hermanos, prácticamente a través de estos hombres de Dios y mujeres también, Dios comienza a revolucionar esa ciudad, hermano. La empieza a reformar completamente espiritualmente hablando. Esa ciudad de Éfeso tenía tiene un templo, creo que hasta el día de hoy sigue todavía, el templo de la diosa Diana. Está considerado, creo, dentro de las 7 maravillas del mundo. Y ese templo, hermano, era un lugar donde se le daba culto a una diosa llamada Diana. Y ellos la tenían como la diosa de toda Asia, y de Éfeso y de toda Asia. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó para allá y comenzaron a predicar el evangelio, empezó a haber mucha respuesta, pero a la vez también empezó a haber mucha oposición. Y Dios se levantó una iglesia gloriosa allá, la iglesia de Éfeso, que posteriormente se cree que Timoteo fue el pastor de esa iglesia. Entonces, pero había una pasión muy grande por Dios, hermano. La gente estaba entregada fuertemente. De hecho, esto es parte de los halagos que le da. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían, hermano, conocimiento de la palabra, eran muy trabajadores, trabajaban, sufrían por la obra de Dios,
has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y lo hice por amor de mi nombre, no has desmayado. Estaban muy bien. Esa era la condición en la que empezaron la iglesia de Éfeso. Pero llegó un momento en donde se empezaron a olvidar de Dios, hermano, y empezaron a perder su primer amor. Y sabes que la gente, hermano, cuando pierde este amor por Dios, ya no le importa si le está desagradando o no le está desagradando. Ya no le importa si está siendo obediente o no está siendo obediente. Y la semana pasada le decía a los hermanos en Longmont, hermanos, debemos nosotros ser responsables de nuestros actos. Cuando tú y yo entremos en una etapa no buena espiritualmente, no andes buscando culpables, hermano. No le eches la culpa a la gente. Tú y yo somos responsables delante de Dios de mantenernos firmes, de mantenernos ardiendo por el Señor, de mantenernos enamorados con el Señor. Por eso el Señor decía, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Nuestra comunión con Dios no se tiene que interferir por nada. Nadie la debe de interferir, hermano. Nada ni nadie. Es como nuestra relación matrimonial. Nadie la puede interferir. Nadie, ni una persona. No debemos dejar que ni una persona, ni Satanás, nadie. El único que puede estar en ese lugar es tu esposa, mi esposa, yo como esposo, sus esposas, sus esposos, y Dios nada más, ministrando esa relación. Nada más. Pero de ahí en adelante nadie más puede. Nuestra relación con Dios, hermano, nadie se debe de meter. Es tuya, es mía y de la más. Nada más así se debe de manejar. Tú y yo delante de Dios continuamente, para que nuestro amor por Él, hermano, no se apague. Porque cuando la gente deja de amar a Dios, comienza a hacer muchas cosas que ya no son del agrado de Dios, hermano. Ponte de pie, por favor. Cierra un momento tus ojos. Y es bien sencillo, hermano, nada más. Ve hacia adentro de tu corazón, medita sobre tus caminos. Tú sabes, yo sé cómo caminamos cada uno de nosotros. Y permite que en esta mañana, hermano, el Espíritu Santo venga a confirmar su palabra sobre nosotros. Que su palabra, hermano, llegue al punto de que nos queme. Que queme nuestro corazón, que consuma nuestra vida, y que el efecto que tiene poderoso sobre la vida del ser humano se efectúe sobre nosotros, de tal forma que nos inquiete en las áreas que no estamos trabajando bien, de tal forma que nos inquiete en aquellos caminos que estamos tomando, que tú y yo sabemos que no son del agrado de Dios. Que su palabra sea eso. Jesús iba camino a Emaús juntamente con dos muchachos que iban hablando acerca de la crucifixión de Cristo, y Jesucristo en el camino les comenzó a abrir las escrituras. Ellos no sabían que era Jesús. Y entonces cuando llegaron a la casa, llegó un momento donde lo invitaron a comer. Jesús se quedó ahí con ellos un rato, y dice la palabra de Dios que de repente ya se despidió de ellos, y de repente sus ojos fueron abiertos y conocieron que era Jesús quien estaba con ellos. Y algo que decían ellos como testimonio, le decían: ¿te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando nos abrió las escrituras? Así debe de arder nuestro corazón, hermano, cuando se nos abren las escrituras. Así debe de arder nuestro corazón. Es como estarle echando incienso ahí a las brasas del altar para que se levante esa fragancia dentro de nuestra alma. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Dios, sea como ese fuego en medio de nuestro corazón. Ese fuego, Señor, que consuma nuestras vidas día con día, para seguirla rindiendo a ti, Padre, como un sacrificio vivo, agradable, un sacrificio santo, Señor, un sacrificio voluntario delante de ti, mi Dios. Enséñanos a vivir en tu palabra, mi Dios. Enséñanos, Padre Celestial, a no perder de vista las cosas elementales como hijos tuyos que somos, Padre. Enséñanos, Señor, a cuidar nuestro caminar día con día, Padre, con el único fin de agradarte, Señor. A ti es al que queremos agradarte, Padre. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios en esta mañana, hermano? Dile al Señor: Padre, enséñame a agradarte, mi Dios. Dile con tus propios labios, con tu propio corazón: Señor, enséñame a agradarte, mi Dios. Que tu palabra consuma mi corazón día con día, y que aquellas áreas de mi vida, Señor,
que no son de tu agrado, Padre, puedan ser, mi Dios, corregidas a través de tu ayuda, Padre. Enséñame a agradarte, dile al Señor, hermano, con tus propios labios. Enséñame a agradarte, Señor. Venga sobre mí tu misericordia. Pídele a Dios su misericordia, hermano. Dile a Dios, Señor, perdona mis caminos, Padre, aquellos que no te han sido de tu agrado, aquellos, Señor, que he tomado, Padre, pero yo también he sabido que no son buenos, Padre. Pero en esta mañana, Señor, te pido, enséñame a agradarte. Sabes, hermano, que las disciplinas de Dios a veces ya están sobre nosotros, pero Dios espera un corazón contrito y humillado, que venga delante de Él y le digamos, Señor, perdóname, mi Dios. Perdóname, estoy cometiendo este pecado, estoy cometiendo este error, Señor, pero hoy vengo a ti, Señor, con un corazón humilde delante de tu presencia. Padre, perdóname, Señor, restáurame, enséñame a agradarte, Señor. Padre, ayúdanos a seguir cambiando, mi Dios. Hay cosas, Padre, que no podemos hacer, mi Dios, pero tu ayuda es esencial para poder llevar a cabo esos cambios dentro de nuestro corazón, Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Padre. Ayúdame a mí, Señor, para seguir cambiando y cada día ser mejor para ti, Señor. Queremos ser mejores hijos tuyos. Queremos ser mejores cada día para ti, Padre. Y este año que acaba de iniciar, Padre Celestial, queremos hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en el vecindario, en la ciudad, Señor. Donde quiera que nos tengas, Padre. Que no sea solamente, mi Dios, un momento de emoción, sino que sea algo, Señor, real. Queremos ser reales para ti, Señor. Queremos ser originales, genuinos, Señor, en tu presencia, Padre. Que con todos nuestros defectos y virtudes, Padre, tú nos sigas moldeando como el alfarero, Señor, que toma el barro, Señor. Sigue moldeando nuestras vidas, Padre. Que sean hermosas a tus ojos, Señor. Queremos ser preciados a tus ojos, Señor. Tu palabra dice que tú no abandonas la obra de tus manos. Padre, venimos delante de ti dándote gracias. Tú mereces la honra, la gloria y la alabanza de nuestras vidas, Padre. Enséñanos a caminar solo para ti, mi Dios, y solo por ti, Padre, porque para ti son todas las cosas, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Venimos delante de ti dándote gracias, dándote la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre. Que
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso en esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano? Que el Señor les bendiga y que pasen muy bonito domingo.